está en línea Matías. ¿Estás con nosotros? Sí, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás, querido? Bien, acá andamos, che. Muy feliz y también me volví un poco ansioso porque vi el fanzine que sacaste. Ah, sí, sí. Contanos Es el cuarto número. Sí, por eso, pero vi la última entrega y dije quiero tenerlo ya. Contanos un poco. Bueno, el fanzine se llama Golosina Caníbal Presenta. Muy bien. Un poco a la manera del maestro Hitchcock, porque la idea es seleccionar textos, materiales que me parece que merecen una persistencia analógica, más allá de las redes y más allá de internet. Por supuesto. Y bueno, ir trabajando entonces con algunos materiales exhumados y también con algunos relatos o materiales actuales. Voy mechando, ¿viste? ¿Cómo haces la curaduría? ¿Cómo vas haciendo la compilación? Digamos, Y ahí tengo como una idea, como te decía, sí. Voy alternando, trato de poner materiales o textos de otras épocas. Por ejemplo, el número 2 salió con un ensayito de Celia Paschero, una autora un poco olvidada de la literatura argentina, un ensayito de los 60 que le escribe al poeta peruano Martín Adán y que tiene un valor en sí mismo cultural. Y de repente el número 4, que estoy sacando ahora, que se llama El Decapitado, es un relato de Ariel Lupino, que es un novelista actual, que sacó ya 3 novelas que movieron bastante el avispero de la literatura argentina contemporánea. Y de repente el número 1 que se agotó es un ensayo también de un colega, de un aliado que se llama Agustín Conde de Buec, sobre justamente la narrativa de Lupino. Así que voy alternando un poco los materiales y lo que hago yo es funcionar como curador, editor y en diálogo ya sea con los autores contemporáneos o en reconstrucción arqueológica con los viejos materiales. A ver, te comparto esta idea, a ver cómo la ves. Creo que nos estamos encontrando de a poco todos. ¿A qué voy? Nosotros estamos hablando de una radio ahora, pero este es un programa que escucha muy poca gente, pero la gente que la escucha ya se ha acercado a Golosina Caníbal y me empieza a pasar que amigos muy queridos y de los cuales yo he recibido más de una recomendación literaria y que gente informada, atenta, curiosa, vitalista, se ha acercado a Golosina Caníbal y escuchan este programa y entonces de repente descubrimos que las obsesiones son un poco conjuntas y hay como un pelotón o un tag de nubes, para decirlo de un modo siglo XXI, que empieza a ser un universo en común. No sé si tenés esa sensación de que los barrios han empezado a achicar en vez de agrandar. Sí, es probable que suceda así. Sí. También siento que se va como armando una constelación de intereses afines. Pero viste que son muy particulares, uno podría empezar a ver unos límites, ¿no? Como que esos intereses son variados, pero no tan variados, digamos. Tienen una... ¿cómo podrías definirlos? Sí, es muy difícil lo que te pregunto, porque yo tengo esa idea, pero no me sale como la idea sintética de todo. Ahí, por un lado, me parece que por un lado hay un poco parafraseando a ¿cómo se llama? A Simon Reynolds, ¿viste? Una retromanía y una adicción al propio pasado, ¿viste? Sí. Como ese libro que se llama de esa manera, la adicción al pop, a su propio pasado. Bueno, acá me parece que las personas que nos vamos también encontrando y dialogando tenemos como cierta curiosidad por un pasado que nos parece quizás incompleto o que podría ser explorado desde otras facetas, desde otros autores, desde otros productos culturales que no resistieron al tiempo o que fueron olvidados o que fueron omitidos por alguna cuestión y que le dan como un espesor diferente a la cultura, a la historia, al pasado mismo, ¿no? Reponer esos significados o reponer esas obras. Y después algunos autores, yo creo que también lo que empieza a pasar es que en ese reader fantasmagórico, fantástico, aparecen autores que estuvieron fuera de radar en su momento, que tienen por ahí alguna obra que ha sido señalada o que ha sido recorrida, pero que por lo general son rescates, ¿no? También hay una figura de eso, porque no son grandes éxitos los que aparecen en ese radar de interés. No, absolutamente. Estoy medio peleado últimamente con la palabra rescate porque me parece un vocabulario, ¿viste?, de trabajo social claro, sí. O de mercadotecnia editorial. Sí.
prefiero algo más necrológico como exhumación por ahora, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo y está como una especie de... Creo que en todas las épocas lo hubo, ¿no? Como una especie de búsqueda ahí de qué pasó con las épocas anteriores, con las décadas anteriores, al menos en literatura. Siempre han existido algún tipo de colección o algún tipo de gesto desde distintas editoriales de exhumar materiales y demás, pero a mí me interesa particularmente desde el blog y desde los proyectos que tengo, y creo que hay muchas personas que se me han acercado con los mismos intereses, empezar a tirar líneas, porque es medio como la pesca, ¿viste? Como que tirás una línea y sacás un pez, pero también sacás todo el entorno y el ecosistema donde vivía ese pez. Sí. ¿Entendés? O sea, no es solo la obra que se publicó, porque incluso, por ejemplo, en términos de, pensemos en la obra de Marcelo Fox. Sí. O sea, hay gente que puede parecerle una obra exagerada, decadentista, hasta juvenil, pero lo interesante no es solo la obra, sino el marco en el que existía esa obra, los recorridos del autor y esas finas suturas entre vida y obra, que de nuevo le dan como un espesor a esos autores olvidados y que te permiten no solo hablar de un autor, sino hablar de toda una época mirada desde otro foco. Bueno, en el caso de Marcelo Fox empieza a ser un misterio. O sea, en algún momento, viste, uno se pregunta, ¿pero dónde está la tumba de Marcelo Fox? ¿Cómo murió? Y en un momento entramos en una especie de vórtice misterioso, más allá de seguir a una edición que aparece y enseguida es comprada de Invitación a la Masacre o de lo que sea. Su historia es una especie de lugar sin respuesta, de una gran interrogación. Ahí te vas dando cuenta también que hay algunos autores y algunas autoras que quedaron en el olvido, ¿viste? Con los pliegues de la historia, y que quedaron por algunas causas que uno podría empezar a barajar, o algunas hipótesis que podría empezar a barajar, y que son incluso un poco refractarios a la cultura y al sistema, ¿no? ¿Crees que vamos a poder resolver ese misterio? ¿Que hay cosas que puedan aparecer, que hay testimonios, que hay una manera de aproximarse a qué fue lo que pasó realmente, o por qué se propició cierto tipo de literatura y de personaje también? Yo creo que con algunos personajes sí, creo que con otros personajes, como el caso de Marcelo Fox, también en algún punto uno puede abandonar esa pretensión de verdad histórica o de verdad cultural y abrazar la leyenda. Con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Vos decís el uniforme nazi, que esto que el otro, las apariciones, como la oralidad que claro. Sí, las contradicciones del personaje, como que bueno, en algún punto ya al menos yo cerré un poco la historia, y creo que con Agustín Conde, que es el chico que escribió conmigo el libro sobre Fox, que si Dios quiere sale ahora a mitad de año. Un poco la historia fue, bueno, ya está, abracemos la leyenda de Fox, más documento no vamos a conseguir, claro. Trabajemos con lo que se cuenta, con las historias, con las anécdotas. ¿En algún lugar de esta capital hay una biblioteca que tiene 5, 6, 7, 12 ejemplares de Invitación a la Masacre prístinos y nuevos que nunca salieron de ahí? No creo, no creo. No hay un tesoro que se guardó alguien, no hay. No creo, porque muchos... por un lado, los ejemplares de Falvo tienen eso que se van rompiendo, ¿viste? Claro, encima no, claro, no son nobles para la circulación no de son mano. nobles para la circulación, y se ve que en su momento no se hicieron con un pegamento, ¿viste? Muy leal y demás. Entonces son ejemplares que no fueron resistiendo. Y después no creo que haya hecho una tirada muy grande, por ejemplo, ¿no? De Invitación a la Masacre, o de otra novela que yo vengo investigando, que es La Salamandra, de Celia Pachero, que ahora se reeditó. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese texto? ¿La Salamandra? Sí. Bueno, La Salamandra es una novela que también sale por Falvo, que a mí me llamó la atención por el título, y Celia Pachero es un personaje fascinante porque es una escritora que vivió los años 50 y los años 60 de la Bohemia acá en la Argentina, y después viajó por toda Latinoamérica, y después estuvo viviendo varios años en México, estuvo muy cerca de Borges, en el Instituto de Literatura Inglesa y Norteamericana, como investigadora, y esa novela es muy valiosa porque es una novela
que trabaja algunos tópicos vinculados a la mujer, al cuerpo de la mujer, a la sexualidad, al psicoanálisis y al esoterismo de una manera muy moderna, muy arriesgada para la época, porque es de 1965, y la verdad que escribía muy bien Celia Pachero, ¿no? ¿Estos textos fueron reeditados por quién? Esos textos, por ejemplo, estas novelas fueron reeditados por la hija de Celia Pachero, que se llama Patricia Pellegrini, y que dudaba si reeditar o no. Tiene 2 libros nada más Pachero, ¿no? Una novela, un poco como Fox, una novela y un libro de poemas. También difíciles de conseguir los dos. ¿Cómo se llama el libro de poemas? Sí. Que se llama Muchacha en la ciudad, desde 1962, y que se publicó en una editorial chiquitita, que es otro tema, ¿no? Es como abrir otra carpeta, las editoriales que circulaban en las distintas décadas, ¿no? Una editorial que se llamaba Editorial Flor y Truco. Y bueno, y Patricia, la hija, reeditó la novela, la está moviendo ella, la puso en algunas librerías, pero si no la vende por la web, en la web celiapachero.com.ar, y para mí es una autora súper valiosa que vale la pena releer y que creo que cuando se descubra el libro va a tener buena recepción, porque es un texto que no envejeció, ¿no? Que trabaja temáticas muy afines a nuestro tiempo. ¿Qué lectores estás teniendo? ¿En el blog? ¿Seguidores en Instagram? ¿Gente que compra el fanzine? ¿Con qué te estás encontrando? Mirá, de todo, y fue cambiando mucho también a lo largo del año pasado, que fui generando, sobre todo a partir del fanzine, un montón de vínculos muy, muy diversos, ¿no? Desde un especialista en ingeniería química que me compra el fanzine para leer algo, hasta el que me dice guardame 5 ejemplares, porque claro, otra particularidad que tiene el fanzine que estoy haciendo es que es numerado, y empecé con 100 ejemplares el primer número y se me agotaron. El segundo y el tercero son 150 ejemplares y los estoy por agotar, y ahora hice 200. Bueno, yo ya te pido, por favor, el segundo y el tercero y el cuarto, guárdamelos, los que tengas, después arreglamos y mando. El cuarto te los puedo guardar, el primero no existe. No, está bien, bueno, guardame eso porque ya es lo único que falta, porque si quiero quieren piratear, si quieren hagan lo que quieran. No, ya sé, pero quiero esos, por favor, te pido, ya por favor. Y lo hago acá en casa, ¿viste? Con la impresora, le pongo los ganchitos. Sí, vi en las historias que está. Vi ahí en las historias que está. Y perdón, ¿y esos lectores te sugieren también, te han aparecido en ese feedback por ahí también de la demanda, de lo que disfrutan el material, tirar unas recomendaciones, circular unos textos? ¿Qué ha pasado? No, eso sí, me opinan, les parecen como muy valiosas los materiales que voy proponiendo. Sí, también lo que me ha pasado es que me he encontrado con estos lectores o con amigos y amigas del blog, y a partir de la edición impresa se me ha ocurrido como pedirles y decirle, che, no sé, vos que investigás tal cosa o vos que escribís tal cosa, ¿no querés pensar algo para que lo saquemos en el fanzine, viste? Y bueno, y se copan en general, y hacemos como esas alianzas que a mí me interesan mucho porque tienen que ver un poco con lo que decías al principio de nuestra charla, ¿viste? ¿Cuál te parece? Te voy a hacer una pregunta bastante pava, pero justamente jugando al misterio. Habiendo sobrevolado esa época, trabajando con esos textos, propiciando la circulación de algunos a través del fanzine y demás, ¿cuál te parece que es una pregunta, insisto, pavota, pero me divierte? ¿Cuál es la zona de esta ciudad, o qué provincia, o qué lugar del país te parece que de alguna manera, así, tu sensación ha propiciado este tipo de literatura? Si vos me decís, ¿sabés de dónde sale todo? O por lo menos me da la sensación, todo sale de acá. Aunque sea obviamente una mentira esa respuesta, pero ¿qué sensación te da? ¿Dónde se ha generado eso? Por ahí te da de una época, de un lugar, de un barrio específico, o me decís, ¿sabés qué? Este bar tiene, acá pasaron cosas. ¿Qué te parece que genera eso? Me parece que un lugar importante fue, digamos, Buenos Aires, viste, con la Manzana Loca, ¿no? Claro, la Manzana Loca, sí. Ahí eso fue un lugar... El mapa lo hizo Federico Peralta Ramos, ¿no? El dibujo de la Manzana Loca. Claro. Las comisarías, ya que sé, digamos, hay varios como mapas dando vuelta al respecto. La Galería del Este, viste.
La manzana loca la había dibujado Federico, ¿no? Peralta Ramos, el dibujo ese. No, la dibujó... ¿Quién la dibujó? Brascó, claro, Brascó, sí, totalmente. Miguel Brascó en la revista Claudia. Ahí está. Después también hay otro mapa que hizo del gueto, que es un poquito más ampliado que la manzana loca en realidad, como radio urbanístico. Hay un mapa del gueto, que también así le llamaban a cierto circuito cultural, pero más hacia los 70, que lo hizo Pipo Lernoux. Está muy lindo el mapa. Está recopilado en una biografía sobre Miguel Abuelo. Y te hago una pregunta, para adelante creo eso que ahí, creo que ahí en ese recorrido urbano hubo un caldo de cultivo importante, y que en todo caso también lo que se generaba en otras provincias venía a recalar acá. Igualmente hubo mucho también en Rosario. Claro, eso te iba a decir, Córdoba, Rosario, sí. incluso en Tucumán, ¿no? Pero también hay, lo de Rosario y Córdoba, no, o La Plata, hay trabajo sobre eso, pero quizás falta reconstruir lo que sucedía en otras provincias, ¿no? Con esa efervescencia. Hay uno recientemente, ¿no? La triste pérdida de Carlos Busquet. Sí. Más allá de los 2 libros extraordinarios, Bajo este sol tremendo y Magnetizado, quedan todo ese espacio de fascinaciones que también representaba Carlos, ¿no? Quiero decir, las cosas que compilaba y que encontraba en la calle, ciertas lecturas y estudios justamente de algunos autores o libros increíbles, secretos de Rosario, digamos, todo lo que venía trabajando, uno que se aproximaba un poquitito o de haber hecho alguna nota con él o charlado con él mismo, digamos, intuía o sabía que tenía ese radar de interés que era muy amplio, que iba desde algunos personajes de la derecha, gente de la militaria, fanáticos, coleccionistas, brujos, bueno, cualquier cosa, ¿no? La verdad, una cosa muy amplia. Entonces, hay una orfandad que queda alrededor de todo eso, o de Carlos como autor también y como personaje de la cultura, como personalidad de la cultura, que queda ahí en el aire, ¿no? Y que uno bien podría, digamos, sumar a esto que estamos comentando, ¿no? Que son ese tipo, está dentro del mapa de intereses que aparecía, y la ISECA lo mismo, digamos, me da una sensación, empieza a quedar se empieza a configurar también una especie de pequeña galaxia que los incluye a ambos y a otros autores. Ahora, ¿qué viene hacia adelante, crees vos? Digamos, esto que hablamos de la manzana loca o este tipo de interés, ¿hay una continuidad de eso, te parece? ¿De qué? ¿De la manzana Más allá de, loca? No, de justamente estos eslabones, cómo se vienen organizando. En el cual estarían Busquet, la ISECA. Exacto, y sí. Se asemeja un poco a esa zona oculta, mágica, esotérica, sí, que nazi, o que tiene inquietud por cuestiones vinculadas con el nazismo, o la militaria, etcétera. Vos decís si eso hay como una especie de claro, si eso estamos viendo hacia atrás, o si eso está impulsando o haciendo una especie de efervescencia hacia adelante. Lo que pasa es que ahí hay como una potencia, para mí, en términos literarios y también en términos artísticos, hay una potencia literaria y cultural en todos esos temas, ¿entendés? Que no fue todavía lo suficientemente explorada. Y menos acá. Que se vincula, se vincula con lo trash, con lo clase B, ¿entendés? Con esos consumos. Entonces Busquet entendió eso, por ejemplo. O sea, claro. En esos 2 libros hay una síntesis de todo eso, digamos, está de alguna manera sintetizado esto. Exacto. Sí. Y entonces digo, yo por ejemplo, en mis investigaciones, lo que a mí me interesa, a mí ese mundo me interpela, ¿viste? Claro. Pero me interpela también porque siento que en los 60 y en los 70 fue un mundo que no fue percibido, que en la reconstrucción de la época fue dejado de lado, que parece más vinculado con bestsellers como El retorno de los brujos, o con la onda New Age, ¿viste? Entonces, como fue subestimado por cierta faceta masiva, ¿no? Lo vinculado con el nazismo esotérico, con fenómenos paranormales, con encuentros cercanos del tercer tipo, digo, Fabio Serpa, ¿no? Romaniuk, sí, claro. El profesor Las Heras, todas esas revistas, todo eso quedó muy subestimado, no fue investigado y es como si no hubiera pertenecido a la cultura. Y sin embargo, podemos ver autores que siguen trabajando en esa línea, podemos ver restos, ¿no? Ruinas en la cultura argentina y en la cultura internacional de toda esa movida. Muchas gracias, Matías, por esta charla, como siempre.
Cada día conozco más fanáticos de Golosina Caníbal, me parece que está creciendo. Yo creo que vos te estás dando cuenta, pero está creciendo, está circulando, lo cual es absolutamente merecido, pues es muy valioso el trabajo que haces. A mí me gusta en la medida en que despierta la curiosidad. Sí, claro, sí, yo creo que... La curiosidad de meternos en estos recovecos a eso, a exhumar cosas, a recorrer ruinas, el trabajo del arqueólogo. Yo creo que es la clase de proyecto que encuentra siempre interlocutores válidos, porque creo que es la clase de cosa a la que se acerca el que se tiene que acercar. No sé si se entiende, espero que sea feliz la expresión, porque es la idea. Bueno, esperemos volver a hablar cuando salga el libro sobre Fox. Por favor, me vuelvo loco. Eso lo quiero. ¿Cuándo más o menos puede llegar a estar? Y supuestamente para mitad de año podría llegar a estar. Qué y lindo. El título es Vida, Obra y Milagros de Marcelo Fox. Qué lindo, qué bonito. Me vuelvo loco, ya quiero el mío, pero antes los fanzines. Así que quedamos en línea privada, luego te escribo para coordinar esto. Dale. Un abrazo gigantesco. Bueno, un abrazo grande. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.